Iglesia Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros muy contentos porque podemos poner un nuevo programa en el aire. El fin de este programa es que usted se entere que hay un Dios precioso, maravilloso, que es dueño de nuestras personas, como cerramos el programa en este momento, y que Él tiene todo el poder para darnos alegría, salud, vigor, fuerza. Todo tiene en sus manos para darnos a nosotros. Hoy tenemos un programa especialísimo. Yo siempre digo especial, por ahí mi familia me reta porque me dice siempre decir que el programa es especial. Pero ¿acaso Adrián, que es el que nos visita hoy, no es especial hablar de la palabra de Dios, Adrián? Sí, es especial, por supuesto. Especial bueno, él es Adrián Jara, que nos va a acompañar en este día. Estás presentado, Adri. ¿Acaso no es especial la palabra de Dios? Claro, yo decía que es especial porque es el mensaje de salvación para el ser humano, ¿no es cierto? Y es el mensaje que Dios, el plan de salvación que Dios entregó al hombre para que pudiera llegar a estar en su presencia. Exactamente. Y bueno, este es el motivo del programa, presentar la palabra de Dios, que es la palabra de Dios mismo, impresa en un libro y que nos hace tanto bien cuando la leemos y que siempre le sugerimos que si tiene una Biblia la consulte, mire, trae paz al alma, es una hermosura leer la palabra de Dios. Pero hoy tenemos un programa, mejor dicho, tenemos algo totalmente especial. Vamos a presentar a una chica muy imposibilitada en sus fuerzas físicas para moverse, para andar. Vos la conocés, Adrián. Sí, ella Decime el nombre. Es Marilé Coronel. Ella es prima hermana de mi mamá. Así que somos familia. Son de la familia, por lo tanto la conocés mucho. Sí. Bueno, esta chica, como ustedes van a ver en la experiencia que ella cuenta, es decir, ella no la cuenta, porque tampoco puede expresarse verbalmente, Y hay una persona que ha contado, relatando, como si fuera ella misma, que cuenta su propia vida. Lo van a ver dentro de un ratito. Pero mientras tanto, podemos hablar un poquito de ella, Sí, ella de chica tuvo ese problema y, bueno, encontró, por ejemplo, en la pintura, encontró la forma de expresarse, la forma de ver un nuevo horizonte para ella, porque como vos decías, imposibilitada de hacer un montón de cosas, pero no de expresarse de esa forma, ¿cierto? Y bueno, también ella no puede hablar, pero se entendía muy bien. Hoy hablamos con mi tía, con su madre, que bueno, ahora ya no está más. Entonces, ella de esa forma, con la pintura, ¿cierto?, trataba de estar en comunicación con las demás personas. Esta persona que podía haberse quedado retraída, sin embargo siempre ha buscado expandirse. Es así que a pesar de la imposibilidad, porque con una sola mano pinta ella, los cuadros hizo una exposición preciosa hace unos años en el Club Náutico, donde ella volcó todo lo que tiene en su interior, que es mucho. Es muchísimo, es una chica muy culta, muy preparada, pero bueno, está en esa y tiene una total dependencia de otra persona, porque por sí misma no se puede valer. Pero bueno, también tenemos que decir que la tecnología ayuda muchísimo. Y en este momento la voz de ella es una computadora. Sí, una computadora. Tiene una en la casa y una portátil. Entonces, los que queremos entablar una conversación con ella con su dedito nos va marcando las letras y así podemos hablar con ella. Así que bueno, qué bueno también, sí, ¿no? Sí, que la tecnología nos sirva para estas cosas. ¿Qué más podemos decir de ella? Bueno, por supuesto que ella ha aceptado a Cristo y ahora es doblemente familia. Exactamente. Y bueno, ella muchas veces me comenta que no encuentra fuerzas, que no tiene fuerzas. Y bueno,
nosotros sabemos que buscando al Señor en oración encontramos ese consuelo que muchas veces no tenemos, y encontramos esas fuerzas, ¿no es cierto?, que vienen de parte de Dios. Y bueno, y ella en esta etapa de su vida como creyente, el Señor le ha dado muchísimas pruebas, pero bueno, gracias a Dios, con su ayuda, con la ayuda del Señor, ella puede seguir adelante, y bueno, día a día se presentan las pruebas, pero el Señor también le va dando las soluciones. Vos sabés, Adrián, leí hace mucho un libro de una persona que estaba imposibilitada también ella de moverse, pero también tenía la posibilidad de escribir, y ella escribió en el libro que aquí en la tierra ella no podía caminar, pero con Cristo en el corazón ella iba a ir al cielo y se veía corriendo por las calles del cielo. ¡Qué esperanza preciosa! Es hermoso. Es la de Marilé también. Sí, también. En el video ella dice más o menos algo parecido, ¿no? Sí, que sí. Lo leí, ese libro cielo. precioso, precioso, de una persona que estando tan imposibilitada en la tierra puede expresarse así. Realmente es porque Dios ha llenado su corazón de ese amor y de esa alegría que solamente Dios puede poner en nuestra vida interior. Adrián, ¿qué te parece si miramos el video? Y luego continuamos? Observen todo esto, por favor. Alguien me dijo, escribe tu testimonio. Qué fácil, pensé. Pero cuando tuve que comenzar, no sabía por dónde. Entonces me dije, le escribiré a aquella persona que por algún motivo está sufriendo un gran dolor y no encuentra consuelo, y se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Para ti va mi historia. Alguna vez, una pareja se casó muy enamorada y se fueron a vivir a una casita humilde. Mientras construían lo que sería su hogar, pero eso tardaba y ellos querían su primer hijo, se lo pidieron a Dios y Él le concedió ese regalo. Sí, el hijo ya estaba, y entre sueños y agujas de bordar, ella lo esperaba, mientras él trabajaba para tener su casita. Y llegó el día tan esperado. Tenía que nacer el hijo, pero por la inoperancia de algunos médicos, esa niña quedó discapacitada. Sí, esa niña era yo. Mis padres se abrazaron y se dijeron, es hermosa, como la soñamos. Cuando se pongan fuerte la llevaremos a Buenos Aires y sanará. Dios nos ayudará. Lo que ellos no sabían era que los planes del Señor son muy distintos a los nuestros. Y a pesar de que tuve los mejores médicos del país, yo no me curé nunca. Tuve una infancia feliz gracias a la lucha de mi madre, pude ir a una escuela común, tuve el hermano que tanto pedía. Mi adolescencia fue difícil, pero no fea. Puedo decir que fue dulce. Casi llegando a mi adultez, ya era una artista plástica, no poco importante en la zona. Aparentemente, tenía todo para ser feliz. No me faltaba dinero, ni amor de mi familia, ni amigos, premios en pintura, todo lo que una discapacitada podía pedir. Pero, ¿por qué por dentro me sentía cada vez más vacía, si ya había aceptado que nunca podría formar mi propia familia? Pero si sería importante en mi profesión, que tanto amaba y ya iba por ese camino, ¿qué me faltaba? Me faltaba lo más importante, Jesús. Te contaré cómo el Señor Jesús entró en mi vida. Un día, cuando sentía que las fuerzas se me acababan para seguir mi camino, ya nada tenía sentido. Aquel día en que, como ya hacía casi una semana, me desperté llorando. Sin pensarlo, en el momento en que mi madre me preguntó qué quería hacer, de pronto dije, quiero ir a la iglesia evangélica.
Pasó mucho tiempo hasta que encontré una explicación, pero la tiene. Está en la Biblia, como todas. Así fue que fui a la iglesia, y en el momento en que escuchaba la palabra del Señor, sentí una sensación muy rara. Fue como una luz que entraba en mi alma y aliviaba mi dolor. Era Jesús que al fin llegaba a mi vida para darme la paz que tanto necesitaba. Pero alguien me dijo: no pienses que todos los problemas se terminan acá. Ahora el Señor te va a poner pruebas más difíciles. Y así fue. Todo lo que tuve que pasar fue terrible, pero tenía la tranquilidad que estaba Jesús conmigo. Y fueron pasando los años y el sufrimiento se fue calmando, gracias a que el Señor trajo a mi vida una persona maravillosa, a la cual no voy a nombrar porque no va a querer, pero que con su ayuda y su manera de enseñarme a comprender los designios de nuestro Padre Celestial, me sacó del pozo. No puedo decir que hoy mi vida es fácil. Perdí a mi madre, está con el Señor. Cada amanecer es un nuevo comienzo y un nuevo desafío, muy difíciles. Me cuesta arrancar. En mi Biblia, que está al lado de mi cama, encuentro las fuerzas para seguir. Pero vuelve otra vez la pregunta: ¿por qué me eligió a mí el Señor, una pobre discapacitada y en el peor momento de su vida, que estaba más débil que nunca? Encontré la respuesta en la Santa Biblia. Está en 1 Corintios 1:27 y dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Cuando leí eso comprendí. Estaba claro. El Señor me había elegido a mí y me estaba preparando para que diera testimonio de lo que su infinito amor puede hacer con cualquier ser. Es por eso que debo seguir, con mis poquitas fuerzas, mis debilidades y temores, porque siento que mi Señor me quiere fuerte, para que pueda realizar todos los deseos que Él puso en mi corazón. Son tan hermosos. ¿Pero podré? ¡Claro que sí! Porque cuando me quedo sin energías, Jesús me toma en sus brazos y me lleva un tramo del camino, hasta que recupero mis potencias y sigo sin desmayar, estudiando y preparándome para cuando Él quiera utilizarme para trabajar en algún ministerio para discapacitados. Ese es mi anhelo. Mientras tanto te digo a vos, sano o no, el único camino al cielo es Jesús. Él te está esperando. Toma tu cruz y síguelo. Así, algún día nos veremos corriendo en el cielo. Así me veo yo y quiero verte a vos. ¿Te espero? Claro que sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es mi razón de vivir. Continuamos en el programa. ¿Está pasando alguna prueba? ¿Tiene algún dolor? ¿Tiene alguna preocupación? Qué importante es que encuentre al Salvador y así como Marilé, ella puede hablar y puede tener alegría en su corazón, puede ser su misma experiencia. Adrián. Sí, quisiera compartirnos de la palabra de Dios, tomando el ejemplo de Marilé. ¿Qué ejemplo, no? De Marilé. Pensaba un poquito cuando trataba de tener un mensaje, ¿no? Pensaba en lo que dijo Job, ¿no? Este hombre que en un día pierde todo, pierde sus 10 hijos, pierde todo lo que tenía y se encuentra, ¿no es cierto?, en la desesperación. Pero Job
en su libro, en el capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Me encanta lo que dice el versículo 27, 3 veces dice: lo veré, estoy seguro. Y yo creo que esto es lo que siente Marilé, siente que ella está segura, que a pesar de lo que pasa, a pesar de lo que vive, ella ha confiado en Dios y que un día va a estar en la misma presencia de Dios, ¿no? Y también todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, sabemos, tenemos esta seguridad en nuestra vida de que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y tal vez nosotros pensemos, claro, ella no puede hacer otra cosa que confiar en Dios. Hoy decíamos, ¿no es cierto?, depende continuamente de una persona que esté al lado de ella. Es muy distinto a los que podemos hacer cosas, porque los que podemos hacer cosas confiamos en nuestras propias fuerzas. Y cuando tenemos problemas, tratamos de resolverlos por nosotros mismos. Y no entendemos que, bueno, cuando uno es joven, cuando llega a ser adulto, ¿cierto?, y va creciendo y va tomando más fuerza, tiene esa fuerza que necesitamos. Pero de un momento en la vida hacia adelante empiezan a menguar y muchas veces nos encontramos sin fuerza, ¿no? Y bueno, y es al contrario de aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Porque a pesar de que pase el tiempo, la palabra de Dios nos dice que nuestras fuerzas van a ser renovadas. Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado. O sea, aquella persona que está cansada y que confía en Dios, Él le da un empujoncito más. Él le da un poco más de fuerza para que hagan ese último esfuerzo, para que sigan adelante. Pero también habla de algo muy importante, este versículo. Dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, y yo veo la vida de Marilé en este versículo, porque ella no tiene fuerzas, no tiene ninguna fuerza. Ella muchas veces, en el panel anterior, yo decía, muchas veces me dice: no tengo fuerza, pero ella confía en Dios y Dios le multiplica, le da por demás esa fuerza que necesitan. Y quiero contar para que veamos cómo Dios actúa en muchas personas y a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de las personas que han puesto su fe en Cristo. Quiero contar una historia que leí una vez, que escribiera el hermano Pablo Aguilera Meriro, un hermano de San Rafael, Mendoza, y él contaba la historia, los sucesos que pasó con una hermana de la iglesia, seguramente que él se congrega, cuando esta hermana pierde a su padre en un accidente. Y cuéntanos que el mismo marido no sabía cómo contárselo. Cuando recibe la noticia, el día anterior, al estar con ella en el velatorio, el esposo recibe la noticia y no sabía, no encontraba las palabras, no sabía cómo decírselo, no sabía cuál momento podía decirle, ¿no?, lo que había pasado. Fue un momento muy difícil y más duro para ella. Pero ella se presentó a la sala velatoria y hizo 2 o 3 pasos y se quedó inmóvil, llorando, desesperada, desconsolada, balbuceaba como una niña. Entonces este hermano Pablo Aguilera se acercó y la condujo hacia una silla que había ahí al costado y se sentó junto a ella y empezó a orar. Empezó a pedirle a nuestro Dios omnipotente, al Dios de consolación, que empezara a ejercitar su poder de consolación sobre esta hermana, que estaba muy afligida, que estaba muy mal. Entonces se acerca a su oído, después de un momento de orar, y le dice: tenés que hacerte fuerte, tenés que aceptar este momento. Y entonces ella, después de bajar el llanto un poco, le dijo: no tengo fuerzas, no tengo fuerza. Seguramente nosotros nos podemos imaginar que en estos casos es así. La persona que pierde un ser querido se encuentra en esos momentos
al comienzo, ¿no es cierto?, de todo este paso por este dolor, se encuentran así, desesperados, ¿no?, desconsolados. Pero este hermano entonces le dijo de esta forma: vos no tenés fuerza, pero Dios sí, confía en Él. Y entonces ella siguió llorando un momento, pero después de un rato le tomó la mano a él, como buscando alguien en quien apoyarse, como buscando socorro, y se paró, y entonces juntos fueron hasta el fe, ¿no? Después, en el servicio de consolación y de predicación, que siempre cuando se le da la despedida o cuando se vela a algún hermano en la fe, se es costumbre en nosotros en dar las últimas palabras, ¿no?, de consolación a los familiares, pero también de predicación para aquellos familiares y amigos que no tienen a Cristo en el corazón, contando, ¿no es cierto?, el testimonio de ese hermano que partió a la patria celestial, que nosotros lo tomamos de otra forma. Muchas veces gente nos pregunta ¿por qué estamos con tanta paz?, ¿no? Pero porque verdaderamente sabemos a dónde va la persona. Y entonces él compartió el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando dice en ese versículo, ¿no es cierto?, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo, ¿no es cierto? Eso es algo que sentimos en el corazón y que verdaderamente es una experiencia en cada uno de nosotros. Y cuando llega el momento de tanta tensión, de tanta prueba, entonces es el momento de llevarlo a la práctica. Después, cuando llegaron al cementerio, entonces también se acostumbra a dar unas últimas palabras. Y el hermano Pablo Aguilera se paró enfrente de los que estaban ahí y vio atrás de todas estas personas un muchacho que estaba llorando desesperadamente. Y entonces lo llamó, marcó su Biblia con el dedo y lo llamó para que estuviera al lado de él. Y lo tomó por el hombro y lo presentó como aquella persona que había atropellado al padre de esta mujer. Fue un momento de tensión, pero se hizo un silencio enorme en aquel momento, y este hombre seguía llorando. Entonces el hermano Pablo le dice: mirá, nosotros estamos tranquilos, no te preocupes. Dice, nosotros estamos tranquilos y tenemos paz. Y esta misma paz que nosotros sentimos, queremos que vos también la tengas. Y la única manera de tenerla es aceptando a Cristo como tu único y suficiente Salvador. En ese momento la hija, que había perdido al padre en este accidente, se acercó, estaba ahí al lado de ellos y se acercó. Y también lo abrazó y le dijo: Dios es bueno, y lo único que tenés que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón para que puedas encontrar esa paz, ¿no es cierto?, que el ser humano tanto busca. Lo que vemos acá es cómo esa persona, que en un momento tuvo que ser consolada por un hermano y ser consolada también por el poder de Dios, encontró ese consuelo. Y ella misma, en esas horas, porque unas horas después de que era consolada, ella misma consolaba, y a la persona, justamente, que en el mundo podríamos decir el causante de la muerte de esa persona, ¿no? Cómo se trataría en el mundo, el ser humano, cómo lo trataría a esa persona. Pero esta persona lo consoló, esta mujer lo consoló, ¿no? Y bueno, y acá podemos ver que Dios da esfuerzo al cansado. Vemos cómo el Señor nos da un empujoncito más, cómo nos da fuerzas para poder seguir. Y yo veo en el ejemplo de Marilé cómo el Señor multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Y en el video veíamos cómo Marilé decía que por negligencia de los médicos ella sufrió esto. Y yo pienso en el Señor Jesucristo, ¿no? Cómo por negligencia de toda la humanidad, Fue a la cruz. por la culpa del pecado de toda la humanidad, fue a la cruz. Y allí en la cruz Él se entregó sin cometer pecado. Él fue santo hasta aquella cruz, que en esa cruz tuvo que cargar el pecado de todos, cómo derramó su sangre, cómo murió, cómo fue sepultado, pero también cómo resucitó al tercer día. Y vemos cómo Marilé pone su fe en Cristo de esta forma. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Y Marilé un día reconoce que en su vida hay pecado, que es pecadora. Y entonces le pide perdón a Dios
y acepta a Cristo en su corazón. Nosotros podemos decir, pero ¿cómo una mujer así, que está de esta forma, imposibilitada de tal forma, cómo puede haber pecado en su vida? Bueno, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que nadie conoce las cosas del hombre, sino el hombre mismo y Dios. Son las únicas dos personas que saben lo que hay en cada persona. Entonces, esto se cumple en Marilé, porque ella sola sabe lo que hay en su corazón y en su mente. Y si ella, estando en esta posición, acepta que es pecadora y reconoce su pecado y le pide perdón a Dios, ¿cuánto más aquellos que día a día podemos hacer 1000 cosas, podemos decir 1000 cosas, podemos pensar 1000 cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella reconoció que necesitaba un Salvador. Y esto es lo que nosotros queremos compartir con todos los que nos están mirando, ¿no?, en este día, que todo ser humano necesita al Salvador. Y un versículo que siempre compartimos cuando se predica el Evangelio, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo, tenga vida eterna, ¿eh? No se pierda y tenga vida eterna. Y esto es lo que queremos compartir. ¿Saben? Lo más trágico de la muerte, hoy hablábamos de esto en este testimonio, es que la persona que llega a ese momento ya no puede tomar decisiones. Las decisiones hay que tomarlas en vida. Y ese hermano pasaba a la presencia del Señor, pero aquel que rechaza, que rehúsa aceptar a Cristo como Salvador, ya no puede elegir más. Y lamentablemente la palabra de Dios nos dice que en Hebreos 9:27 está que establecido con los para hombres que mueran una vez y después el juicio. El juicio. Y en ese juicio nadie va a poder abrir la boca, porque va a estar delante de Dios solamente escuchando la condena, solamente escuchando usted es culpable, a la condenación eterna, al infierno. Entonces nosotros queremos compartir esto con el televidente. Aunque sea una vida de sufrimiento, de prueba, de muchos problemas, las soluciones vienen de parte de Dios. Aún lo máximo, la prueba más grande, que es la muerte eterna, separado de Dios eternamente. Eso viene de la mano de Dios, porque Dios entregó a su Hijo para que aquellos que creamos en Él podamos ser salvos. Y usted me dice, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, simplemente, como hizo Marilé, aceptando que es pecador y diciéndoselo a Dios con sus palabras, simplemente. Pero tiene que ser de corazón y aceptando que esa sangre de Cristo nos puede limpiar el corazón. Este es el mensaje en el día de hoy, realmente es lo que predicamos siempre y es lo que deseamos de todo corazón, que usted haga esa oración. Será hasta nuestro próximo programa. Adrián, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, será hasta nuestro próximo programa, si Dios, dueño de nuestra vida, permite que lo hagamos. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.